seguidores. Bueno, me apasiona lo que hago y yo creo que cuando algo te apasiona, como tú bien sabes, es un éxito seguro. El apego, algo tan importante que necesitamos los seres humanos y que no le prestamos quizá mucha atención a lo que es el apego, cómo funciona, por qué estamos necesitados de ese cariño. Apego no es cariño, ¿eh? Apego no es cariño. Apego yo no lo es había cariño. tomado por el cariño. No, porque tú puedes ser muy cariñoso y tener mal apego. Apego es seguridad. Ajá. Somos mamíferos y los mamíferos necesitamos vincularnos unos a otros. Es la única manera. Un niño no puede sobrevivir solo, necesita unos cuidadores. Una relación asociativa, ¿no?, entre nosotros. Claro, que además es asimétrica. El niño depende de los padres hasta que los padres nos vamos haciendo mayores y ya son nuestros hijos los que empiezan a regañarnos. Yo estoy en esa edad en la que mi hija mayor ya me regaña. Yo también. Yo estoy ahí en el límite. Papá, no hagas tal y cual. Entonces, con eso ya el apego se va invirtiendo. Entonces, el apego no es cariño, es seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque una madre o un padre puede ser muy cariñoso, ser sobreprotectores y no están haciendo bien al niño. Lo están traumatizando porque no permiten al niño generar autoestima, aprender a valerse por sí mismo. Es lo que acabas de decir, es súper importante porque yo creo que es esa la clave de los padres de hoy en día, no de todos, ¿no? Pero sobreprotegemos a nuestros niños y no lo hacemos nada bien. Al contrario, porque entonces él no puede valerse por sí mismo. Yo pongo una metáfora siempre. Coge un niño y se cae con un añito y le pones un taca-taca. Y el niño va con el taca-taca y no se cae más. Pero claro, llega a los 5 años y va al colegio con taca-taca, a la universidad con taca-taca. ¿Cuándo le va a quitar el taca-taca? Hay que caerse para poder levantarse. Eso sí, si te caes, tiene que haber alguien al lado que te ayude, te sostenga, porque tan traumático es la sobreprotección como el abandono. ¿Sí? Entonces el apego es la relación que establecemos en la infancia con figuras de apego, con figuras que nos dan seguridad y que conforman nuestro desarrollo emocional. En los 5 o 6 primeros años vamos a aprender el 80% de lo que vamos a saber toda nuestra vida. Y es ahí donde vamos a aprender todo lo que son las emociones y donde vamos a aprender a cómo regularnos con los demás. Si mi regulación con mis padres es adecuada, cuando llega la adolescencia y ya empieza la regulación con los compañeros, empieza a echarle a los novios, las novias, empieza a tener pandillas, si son adecuadas iré bien. Pero si lo que he aprendido en la infancia no es adecuado, en la adolescencia lo pasaré bastante mal. Y ahí empiezan el 50 o el 60% de la psicopatología empiezan en la adolescencia. Ahí empiezan los problemas con la comida, problemas con los estudios, problemas con la droga. ¿Por qué? Porque no me puedo regular de una forma sana, como haría cualquier mamífero, que es regularme con mi figura cercana, sino que tengo que buscar cosas externas que me den sensación de bienestar. Y puede ser la comida, comer mucho, que me adormece, o no comer nada, que me hiperactiva, estudiar muchísimo, o no estudiar nada. Sí, tomar sustancias. Todos los límites son excesivos. Este dato es... Perdona, no es los límites. Decía Nietzsche una frase muy bonita, decía, todo lo que es absoluto en el ser humano pertenece al reino de la patología. Y tiene razón, tan malo es dormir mucho como no dormir nada, comer mucho como no comer nada. ¿No? Efectivamente. Bueno, has dicho un dato bastante importante, que los primeros 5 años es cuando se forma el 80%, ¿no?, de la personalidad que en un futuro va a tener este niño, y es precisamente esos primeros 5 años cuando los padres tendemos a proteger al niño y decimos, ya de mayor se le quitará esto, le damos todo, le consentimos todo al niño, entonces se vuelve y crece como un niño consentido, todo lo quiere, sabe que con una pataleta lo va a conseguir, llora por todo. Digamos que no le damos esa libertad de aprender. Yo creo que hace unos años, hace 40 o 50 años, recuerdo que iba al colegio y mi madre le decía al director del colegio, usted pégale, si le tiene que pegar, le pega. Y yo decía, ¿por qué me va a pegar si yo he sido bueno? Entonces, claro, hemos pasado del trauma de comisión, que era un trauma donde las personas no podían estudiar, trabajaban de muy pequeños, donde había muchos hermanos, pues hemos pasado a un trauma de ahora mismo de omisión, es decir, en el cual pues tenemos hijos únicos, los sobreprotegemos y demás, y efectivamente tan malo es un extremo como el otro. Pero a veces, por ejemplo, un trauma que yo estoy viendo mucho ahora es niños que desde los 5 o 6 años ya empiezan a estudiar inglés, terminan del colegio y tienen que hacer actividades extraescolares, y son niños extremadamente traumatizados, muchos con TDAH, con un trastorno de hiperactividad y atención que no es biológico, sino que es un trastorno de que el niño necesita jugar, necesita su espacio, su tiempo, y no lo tiene. Y cuando esos niños, niñas, llegan a los 16, 17 años, se rompen y empiezan con anorexia, autolesiones, porque nunca le han preguntado qué quieren. Lo han hecho todo por su bien sin preguntarle qué es lo que le hace bien. Entonces el niño obviamente en los primeros años se adapta a eso que sus padres le están marcando, pero cuando llega la adolescencia, claca, se rompen. Etapas importantes en la vida de nuestros hijos y que, bueno, una vez que llegan a ser adultos, pues ocurren este tipo de problemas de conducta entre ellos. En este libro, Manuel, pues explicas eso, ¿no? Cuando un adolescente, por ejemplo, o una persona ya de edad adulta
se acerca a esas personas tóxicas y no sabe huir de ellas? Eso es un tema, la dependencia emocional, que no deja de ser un tipo de adicción, ¿eh? Igual que puede ser a la cocaína, al juego, somos dependientes. ¿Qué ocurre con este tipo de personas? Ocurren dos cosas, o bien son siempre personas que no saben regularse solas, como explicaba antes, uno tiene que saber regularse solo y tiene que saber regularse con los demás, esto es sano, pero este tipo de personas no saben regularse solas, no pueden confiar en sí mismos y necesitan siempre a alguien para poder sentirse bien. Y lo pueden hacer de dos modos, lo pueden hacer controlando, que son los abusadores, o lo pueden hacer siendo dependientes, que son los abusados. Los dos tienen un trastorno, obviamente no pongo en la misma balanza a los dos, porque unos son psicópatas y los otros son víctimas. Pero quiero entender que el problema que hay es a uno se siente bien sintiendo poder sobre otro y el otro se siente tan frágil que necesita a alguien que le haga sentirse a salvo. Por eso la media de mujeres maltratadas en este país que están con las parejas son de 10 años. Las mujeres están en una media de 10 años, algunas están 1, pero muchas están 30. Y la media son 10 años con parejas que las maltratan. ¿Por qué? Porque no confían en sí mismas. Además de que este tipo de personas ya se encargan de bajarle la autoestima y demás. Y de tenerlas controladas, ¿no? Claro, para que uno es el controlador y el otro es el controlado. ¿Por qué digo que es una dependencia y una adicción? Porque en un momento determinado, al principio generalmente, algo hizo bien. Esa persona se sintió querida, le trajo flores, le dijo que era guapa, le hizo sentirse bien. Y esto hace un shock emocional que crea una adicción, que esto se relaciona con los núcleos de la recompensa del cerebro, lo que llamamos los ganglios basales. Y entonces esta persona se hace adicta porque está buscando constantemente volver a sentir esa misma experiencia que tuvo. Si tú nunca te has sentido bien, visto, nunca te has sentido que te quieren, nunca te han dicho que mereces la pena y alguien te lo dice una sola vez, es como si te metiera la droga más fuerte que existe. Bueno, de hecho los maltratadores, además de esas etapas maltratando, también van soltando cosas buenas para tener otra vez enganchada a la víctima emocionalmente. Cuando sienten que la pueden perder, van a volver a actuar de una forma aparentemente te quiero, perdonas, tal, normalmente son hombres o mujeres, la mujer de mi vida, y si sienten que la pierden definitivamente es cuando las matan. Es decir, los hombres maltratadores cuando agreden ya físicamente a sus víctimas, las matan, es cuando sienten que ya definitivamente van a perderla. Cuando ellas están decidiendo el separarse y además ellos ven efectivamente. Pero que es así. Yo soy biólogo, soy psicólogo, hice las 2 licenciaturas en Málaga y quiero explicar que todo lo que ocurre porque tiene una función biológica, porque en algún momento resultó apropiado, aunque ahora sea un desastre. Entonces no hay ninguna diferencia a nivel básico, digamos, estructural, entre una persona que sea adicta a la comida, o sea adicta a la cocaína, o sea adicta a otra persona. Las bases neurobiológicas son las mismas. En algún momento hubo una recompensa, en algún momento eso funcionó, y una vez que lo hago varias veces ya no sé hacerlo de otro modo. ¿Me explico? Entonces busco soluciones a corto plazo, aunque sé que a largo plazo van a ser desastrosas. Hablamos de estas conductas, pueden tener solución. Hombre, por ejemplo, un adolescente que tenga una conducta pues, de comer mucho, de anorexia o de violencia incluso, ¿se puede ir corrigiendo esta conducta? Por supuesto, se puede corregir siempre. Lo que ocurre es que es verdad que mientras más jóvenes somos, el cerebro es mucho más plástico y es mucho más fácil. Yo tengo la espalda, fui al traumatólogo, tengo 3 protusiones y me dijo: no engordes, no cojas peso y a gimnasia. Digo, vale. Es decir, a mi edad, mi espalda corregirla ya es bastante complicado. Ahora, un niño tiene una plasticidad increíble. El problema que tenemos con las enfermedades de este tipo que estabas comentando antes, trastornos alimenticios, trastornos escolares, es que necesitamos muchas veces la colaboración de los padres. No digo que los padres sean los causantes, yo creo que el 99% de los padres quieren lo mejor para su hijo, pero sí que necesitamos que se involucren, porque gran parte de los problemas que va a haber son mecanismos de regulación emocional para sentir confort, para tal. ¿Qué ocurre? Un mono que está en lo alto de un árbol y come muchísimo. El mono no se va a bajar del árbol porque se lo come un león, se va a quedar ahí. ¿Qué va a hacer un mono cuando tenga muchísima hambre? Se va a poner a buscar comida como un desesperado, aunque haya leones. Si yo me doy atracones, yo voy a sentir calma, voy a sentir paz. Que después me sentiré mal, me sentiré que soy una gorda, me sentiré tal. Pero el comer ese atracón durante un rato me va a hacer sentir que no tengo nada, que se me quita la ansiedad. Si yo no como nada, voy a sentir una energía enorme, genera el cerebro mucha dopamina y me voy a sentir poderosa, me voy a sentir fuerte. Con lo cual, el viejo yo, que era débil, que era frágil, desaparece y aparece este nuevo yo. Por eso las anoréxicas no quieren curarse, porque se sienten bien no comiendo. Porque el no comer les genera la misma energía en el cerebro que si tomaran anfetamina. Pero no es un problema con la comida, que también, claro, es un problema de regulación, porque esa persona ha necesitado
hacer eso para poder sentirse bien. Este es el problema. Y entonces confundimos la enfermedad con los síntomas. Hay que ir a la raíz, ¿no?, del problema. Por supuesto, sin duda. Y la raíz del problema, en la mayoría de los casos, es una raíz de sensaciones de malestar, lo que llamamos ansiedad, que se corrigen de un modo determinado, que a corto plazo, como digo, funciona, pero que a medio plazo es desastroso. Si yo tengo 14 años, como decía un paciente, y dice, Manolo, cuando yo fumaba porro, se me olvidaban todas las peleas que había en mi casa, pues claro que fumo porro. El problema es que cuando pasen una semana, yo ya no sé calmarme de otra manera que no sea fumando porro. A lo mejor esas personas que fuman porro son los únicos que no me rechazan, que me aceptan, que no me juzgan, y me siento bien con ello. Claro, cuando llegue el cerebro se desarrolla a los 20 años, que es la tercera bifurcación biológica que hay en el ser humano, y ya aparezca esa parte de que tengo que ser adulto, que tengo que enfrentarme al mundo, como no tengo los recursos necesarios, porque no he estudiado, porque no tengo trabajo, me voy a sentir con miedo a salir al mundo y voy a acentuar aún más a lo mejor esa conducta, o voy a buscar personas que yo sienta frágiles para poder controlarlas y sentirme bien. Yo no valgo, pero puedo controlarte y de esa manera sentir que tengo poder sobre ti, por ejemplo. Yo siempre le digo una cosa a mi hija, que tiene 20 años, y le digo siempre, mira, hay dos maneras de parecerse un gigante. Una es crecer y la otra es cortarle las piernas. Así que ten cuidado porque va a haber mucha gente que va a intentar cortarte las piernas. El entorno familiar es siempre importante a la hora de ayudar, ¿no?, a esta persona a estar equilibrada, porque precisamente, como me acabas de decir, igual ellos no saben cómo hacerlo. Pero ¿cómo hace un niño de 8 años se va a regular? Es que no puede. Un niño de 14 o 15 necesitan un adulto. A partir de los 20 años la situación varía. Obviamente una persona que tenga una pareja sana... Pero siempre van a necesitar, ¿no?, la ayuda de sus familiares. Sin duda, tiene que haber un cambio. Sí, lo que pasa es que es muy difícil porque muchas veces nos enfrenta a nuestras propias fallas como padres o como cuidadores, y esto exige un ejercicio de reflexión que no es fácil. Pero insisto, yo creo que el 99,9% de los padres quieren lo mejor para su hijo. Lo que pasa es que a veces lo que ellos consideran que ha sido bueno para ellos, a lo mejor no es lo mejor para su hijo. A lo mejor yo fui un abogado fantástico, pero a mi hijo le gusta el dibujo. Claro. Y si obligo a mi hijo a hacer derecho a cualquier precio, pues tendré un abogado, pero un abogado muy infeliz. Muy frustrado. Bueno, vamos a hablar de este libro, ¿Por qué la gente a la que quiero me hace daño? Un libro que le aconsejo muchísimo que lo tengan en casa, porque la verdad es que se habla de muchísimas circunstancias que pueden aparecer en diferentes personas que tienen a su alrededor respuestas que también pueden encontrar, pero además, Manuel, tienes, como hemos dicho, esa página de Facebook donde podemos enterarnos de otras charlas, también página de internet, cursos, ¿no?, y charlas que ofreces para estar un poco al día, porque la verdad es que nos curamos de todo, queremos estar bien de salud, pero la psicología como la que la llevamos ahí un poco apartada, y es tan importante para estar equilibrado en la vida. Es un error que viene ya muy atrás, desde los griegos, pero por ejemplo fue Descartes el que habló de que cuerpo y mente eran entes separados. Todavía en medicina hay muchas personas que piensan que sí, pero son una sola cosa. Por ejemplo, la fibromialgia, la fatiga crónica, que habrá muchas personas que no están viendo que la tienen que sufrir, es un sistema el sistema se ha agotado, es decir, debido al estrés que ha habido durante tanto tiempo, el cortisol, que es una hormona que genera mucho estrés, eso produce un enorme esfuerzo al cuerpo para sostener eso, hasta que llega un momento que se produce el colapso, y no hay ningún diagnóstico ahora mismo de la fibromialgia que no sea el que la persona se lo cuente al médico. Se hacen analíticas y lo tienen todo bien, pero están fatal, tienen dolores, no se pueden mover, tienen una sensación de pesadez enorme, pero es porque el cuerpo se ha colapsado, como un coche que lo ha llevado más allá de lo que podía ir. Entonces, hay muchísimas enfermedades físicas que tienen un origen mental, o bien, por ejemplo, el cáncer no lo va a provocar ningún daño psicológico, pero si yo tengo mucho estrés, el cáncer se va a acelerar, voy a tener más probabilidad de desarrollarlo. ¿Por qué? Yo siempre pongo un ejemplo. Si yo estoy corriendo delante de un león, mi cerebro va a decir, mañana nos preocupamos de las bacterias, hoy vamos a preocuparnos del león. Con lo cual el sistema inmunológico se deteriora. La digestión no vamos a hacerla, porque lo importante es que las piernas tengan fuerza para salir corriendo. Con lo cual vamos a tener problemas digestivos, colon irritable. Deja todo de funcionar un poco, ¿cómo tiene que funcionar? Claro, tú tienes una energía, el cuerpo funciona con una energía. Si la energía la gasto en la lucha o en la defensa, no me queda energía para la vida diaria, no me queda energía para cuidar de mí, no queda energía para cuidar de los demás. Mi cuerpo empieza a agotarse. Empiezan a aparecer enfermedades como fibromialgia, fatiga crónica, ataques de pánico. Entonces, cuerpo y mente sabemos hoy en día que son inseparables, no podemos...
Pues aquí, de verdad es que estoy súper enganchada a la entrevista, me encanta todo lo que dice y me parece poco tiempo el que tenemos para hablar de estos temas tan interesantes. Describes cómo funciona el cerebro, que es importante también conocerlo, porque siempre hablamos de conductas y tal, pero es que todo viene del cerebro. Y cómo los primeros años de vida modelan nuestra personalidad, un dato interesante, el de los primeros 5 años. Bueno, imparte cursos y talleres sobre el trabajo con el trauma psicológico, que también es importante, esos traumas que nos vamos creando, sean mayores o en menor medida, pero yo creo que todo el mundo, ¿no?, tenemos algún trauma que lo tenemos ahí y no sabemos cómo solucionarlo. Es inevitable y es bueno, es decir, es como un niño que no va al colegio o a la guardería porque no se ponga malo. El niño tiene que estar en contacto con otros niños y el sistema inmunológico se refuerza con esas enfermedades y es bueno, o sea, una persona sana no es la que no ha tenido trauma, es la que ha aprendido a vivir con ello. Con 50 años, el 100% de las personas vamos a tener un trauma severo. Con 50 años todos vamos a perder a alguien muy cercano, vamos a tener una enfermedad que hemos estado cerca de la muerte o hemos tenido situaciones de verdadero peligro, todos. Es decir, el ser humano está condenado a tener traumas, no es malo tener traumas. Lo que es malo es no convertirlo en aprendizaje. Yo siempre digo a mis pacientes, lo que has vivido lo puedes convertir en un trauma o en un aprendizaje. Elige, ¿no? Elígelo bueno, tú. A veces no podemos elegirlo, pero en la medida de lo posible dicen todos, yo quiero aprender de esto, bien, vamos a ser mejores. Yo también tuve una infancia muy difícil y ayudo a otras personas a ser mejores. Este hombre que acaba de venir tiene un hijo con Asperger y está haciendo que eso le ayude a poder ayudar a otras personas que sufren lo mismo. Le da un significado, un sentido a eso. El trauma tiene muchos grados. Yo soy experto en abusos sexuales, doy cursos de eso y esto es lo peor, es lo más traumático que hay, pero no por el hecho del sexo, sino porque rompe la identidad de la persona, le hace sentirse como un objeto. Igual que cualquier persona maltratada, lo peor es sentirse un objeto. Pero sí que tenemos que entender de dónde viene esto. ¿Por qué? Porque si no las personas empiezan a tener síntomas de ansiedad, ataques de pánico, o no pueden dejar de comer, y sienten que pierden el control. Y el ser humano, sentir que pierde el control es lo peor que le puede pasar. El poder entender qué me está ocurriendo y de dónde viene es el 50% de la terapia. Porque me ayuda a saber de dónde viene esto, me ayuda a saber qué está pasando y eso me permite poder empezar a entender cómo solucionarlo. Por eso para mí es tan importante la neurobiología. Creo que por eso mis cursos van también y el Facebook va también y gusta tanto. Porque yo explico no solo cómo arreglarlo, sino el por qué ha ocurrido. Y esto ayuda mucho, le da un significado a lo que me está ocurriendo. Si yo me duele el pecho y voy a Manolo y Manolo me dice eso es ansiedad y te pasa por esto y dice, ah, vale, ya lo entiendo, ahora sé que puedo empezar a solucionarlo. Curarlo? Claro, si no es algo que me está ocurriendo que no sé de dónde viene. Que normalmente es así, ¿no? No sabemos de dónde nos viene, incluso cuando, no sé si en tu caso te ha pasado con algún paciente, cuando descubres la causa, algunos se sorprenderán, dirán, ah, sí, pues no lo tenía yo. Se sorprenden todos. ¿Sí? Lo que es curioso es que empiezan a mejorar espectacularmente cuando ya empiezan a sentir que pueden controlar eso y pueden empezar a entender de dónde viene. Piensa que el 80%, uso mucho la palabra 80 porque es una palabra así un poco real y un poquito también que... Pero el 80% del cerebro es inconsciente y no un inconsciente freudiano de represiones, no, es un inconsciente que funciona de forma automática. Porque así ahorramos muchísima energía. Entonces, muchísimos procesos, la inmensa mayoría, son procesos automáticos que escapan a nuestra decisión. Yo no puedo decidir cómo el corazón va a latir o no puedo decidir que me guste la lasaña. Entonces, vamos a casa en el coche y yo siempre voy por la misma calle, porque de esa manera automatizo mi conducta y ahorro energía pues, para poder estar en ese momento pues, pensando en lo que tengo que hacer mañana o aprovechar por poner manos libres y hablar con mi hija a ver si he hecho los deberes, lo que sea. Entonces esos procesos funcionan de forma automática y la mayoría de las veces funcionan bien. Pero cuando empiezan a funcionar mal, a veces las soluciones que hacemos para que eso mejore es lo que nos produce el malestar. Por ejemplo, tengo ansiedad y me pongo a comer. Claro, me siento bien un rato, como he explicado antes, me produce sensación de saciedad, de calma, pero al rato me voy a sentir muy mal porque entonces me veo más gorda o me veo más gordo y me arrepiento. Como tengo más ansiedad, como más. Y entro en un círculo vicioso del que no sé cómo salir. ¿Por qué empezó esa necesidad de comer en la adolescencia generalmente? Siempre, el 100% de las veces, por rellenar la sensación de vacío que tengo y de sentirme menos sola. Siempre. O sea, que la comida perfectamente puede ser pues falta de cariño, ¿no? Por ejemplo, o falta de compañía o de lo que sea, sí, o de autoestima. O rabia, porque estoy sobreprotegida y no me dejan hacer nada y quiero salir con mi amiga y veo que mis amigas pueden salir y yo no, entonces me frustro, tengo muchísima rabia, no sé cómo calmar esa rabia, voy a la nevera y me como. Me explico, cuando voy al colegio me van a hacer bullying encima, porque tampoco me da la herramienta de cómo relacionarme con los demás. En fin, entramos en modelos de círculos viciosos
que cuando tú le explicas a los padres o a la persona que mira, lo que te está ocurriendo es esto, yo no digo que eso lo solucione, pero les ayuda a poder empezar a entender qué le está ocurriendo y poder empezar a ayudar a ellos. Has puesto un ejemplo muy bueno, esos niños que siempre están enfadados, incluso violentos, que no saben relacionarse con sus compañeros y que no aceptan a que nadie les ayude, no aceptan, digamos, ninguna amistad. Es curioso, cuando son los que más la necesitan. Porque no han aprendido a no confiar en nadie. Si yo no puedo confiar en mis padres, ¿por qué voy a confiar en ti? Me dice una paciente con 18 años y dice, Manolo, yo no confío en nadie, ¿por qué voy a confiar en ti? Digo, pues tienes razón, la confianza es una cosa que hay que ganársela. Si yo he aprendido a no confiar en mis padres, ¿por qué voy a confiar en mis compañeros? Mira, los niños que dan problemas es porque tienen problemas. Y si tú tienes una clase con 30 niños y 5 están delante molestando, protestando, tirando tiza, y tienes 5 al final, que son los frikis, los que están solos, los 10 están igual de traumatizados. Solo que 5 han aprendido a regularse llamando constantemente la atención y los otros 5 han aprendido a regularse no molestando y apartándose de los demás. Pero los 10 están igual de traumatizados. A los 5 de adelante les mandaremos orientadores escolares, les mandaremos psicólogos, les mandaremos tal. A los 5 de atrás los dejaremos ahí como los raritos, los emos que se llaman ahora. Pero los 10 tienen el mismo problema. Lo que pasa es que han aprendido a regularse de dos maneras. Uno, expresando mucho la rabia, que serán los que hacen bullying y los que después den problemas a sus parejas. Y los otros siendo callados, evitativos, que serán los que les hacen bullying y los que serán después sometidos por sus parejas. En cuanto al sistema educativo, todavía nos queda mucho por aprender porque no estamos preparados, ¿no? En el colegio, en cuanto un niño la forma, pues se le expulsa unos días como solución, aunque cada vez se está intentando trabajar más, sí. pero... Me consta que los profesores cada vez están formándose más en apego, se están formando más en estas cosas, están entendiendo más que no es el síntoma solo, también está la causa. Obviamente un niño que dé problemas hay que buscar soluciones, y a lo mejor la solución dice, pero claro, fíjate que lo estamos mandando probablemente a un hogar donde no se le está regulando, donde no se le da lo que necesita. Y lo que está haciendo es eso, como decía un paciente, decía Manolo, que ahora está en Suiza, vivía en un pueblo, tomaba cocaína y demás, ha ido a trabajar fuera. Me decía Manolo, yo hacía que me expulsaran del colegio porque yo allí no entendía nada, no sabía lo que estaba pasando. Así me expulsaba, me iba a mi casa, me iba a la terraza y me ponía a fumar porro hasta que mis compañeros salían de clase. Claro que para ello es un premio, ¿no? Pero es que empezamos a hablar y un día su padre, borracho, intentó entrar a su habitación y matarlo. Entonces ya la cosa cambia. Es que no lo vemos como víctimas a los niños que se portan mal, lo vemos como los malos y sin embargo son víctimas ¿Alguien reales. le ha preguntado qué pasa en su casa? ¿Alguien le ha preguntado cómo se sienten? ¿Alguien le ha preguntado, oye, ¿estás bien? Porque cuando un profesor es buen profesor, llega a los padres y le dice, al niño le pasa algo, lo veo raro, lo veo cambiando. ¿Alguien se ha preocupado realmente de qué está ocurriendo? ¿Alguien se ha preocupado de que esa madre, a lo mejor es una madre soltera, que ha sufrido malos tratos, ha hecho lo que le dice todo el mundo, que deja a su pareja y tiene que tener 3 trabajos de limpiadora para poder mantener a su familia? ¿Alguien se lo ha preguntado? Es decir, las cosas no son tan simples, las cosas ocurren y hay unos motivos. Y a lo mejor ese niño o esa niña puede ser el que esté en clase dando problemas o puede ser que se vaya solo a una esquina y se ponga el pelo azul. Y están igual de traumatizados, solo que las estrategias que utilizan son diferentes. El sistema educativo, como digo, poquito a poco están ocupándose más, centrándose más también en estos aspectos. Ha cambiado mucho la educación porque yo recuerdo hace hablamos de 20 años, como al niño que se portaba mal, se castigaba, se le gritaba, bueno, y todo esto, pero como bien dices, poquito a poco parece que estamos entendiendo un poco más pues, a estos niños que por algún motivo, como bien dice, en casa tendrán a lo mejor pues, y hay que dar mucho apoyo, una vida no muy equilibrada. Mucho apoyo a los padres, ¿eh? De verdad, padres que son violentos, se ponen violentos. Imagínate un niño que va a cruzar la carretera, llega el padre y ve que viene un coche y coge al niño, lo agarra del brazo y empieza a pegarle 2 tortas. Al niño no le traumatiza el coche, le traumatiza al padre. Lo que ocurre es que el padre ha intentado salvar al niño, se ha puesto tan nervioso que ha perdido el control y lo agrede. Es su forma de reaccionar, ¿no? No Claro. sabe otra, no sabe otra. Efectivamente, no le han enseñado otra. Y hay que enseñarle, y hay que explicarle que eso al niño no le va a ayudar. O hay que explicarle a los padres que por el bien del niño hacen todo, pero a lo mejor por el bien del niño no es bueno que el niño vaya a inglés, violín y después encima tenga que sacar un 9 haciendo actividades, porque el niño se va a traumatizar, sí o sí. Es decir, yo creo que hay que educar, hay que crear un sistema en la sociedad que empezamos a entender qué está ocurriendo. Lo importante son los primeros años de vida, los buenos tratos, ayudar al sistema educativo a que los profesores tengan herramientas y, por supuesto, a la familia.
Yo siempre lo pienso, digo, la más sabia de todas es la madre naturaleza, y si nos fijáramos en cómo los animales crían a sus cachorros, a sus crías, aprenderíamos bastante, porque ellos no le ponen todo por delante, sino que le dejan aprender, equivocarse, caerse, le dejan un poco con una protección a distancia, ¿no? O sea, te vigilo por si acaso viene alguien para cogerte, ahí estoy yo. Pero si te vas a caer, te caes y aprendes, ¿no? A que por ahí no tienes que volver a... Claro, el otro día veía yo un documental, había un lince que había entrado en una fábrica y tal, y había puesto ya las crías. Y habían grabado, era muy bonito, en Toledo creo que era. Y el lince le traía conejos que estaban mal heridos para que los linces aprendieran a cazarlos, pobrecito el conejo. Pero la mamá lo que le está haciendo es poniéndole pruebas para que ellos puedan empezar a aprender, porque en la adolescencia el lince va a empezar a buscar su propio territorio, sus propias parejas, y los humanos vamos a empezar a relacionarnos con otros humanos, con un pie en nuestra familia, pero ya con un pie fuera. Y si los dos pies los tengo en mi familia, no me podré relacionar con los demás, y si los dos pies los tengo que tener fuera, voy a estar muy traumatizado, porque no voy a tener nada que me sostenga. Yo siempre cuento que la infancia es como los cimientos de un edificio, y por eso en Japón, si hay un terremoto de escala 6, hay 10 muertos, y en Nepal hay 10.000, porque los cimientos no están bien. Si los cimientos no están bien, cuando el edificio ocurra cualquier cosa, como tú decías antes, cualquier trauma, cualquier caída, me puedo tambalear mucho o incluso puedo caerme. Tenemos que estar preparados y preparar a nuestros hijos para el día de mañana, porque bueno, se van a encontrar con muchas situaciones y tienen que saber reaccionar. Yo confieso que cuando veo un documental digo, ¿por qué el cámara no ha cogido ese cachorro que se acaba de caer? ¿Por qué? Bueno, hay que dejar a nuestros hijos también que vayan aprendiendo, y esa libertad es muy importante. Yo creo que este mensaje lo vamos a repetir para que cale hondo en la sociedad y en las familias. No tengamos a los niños tan ocupados, que son muy pequeños y también tienen que tener tiempo para respirar, para relacionarse, para jugar, para descansar y sobre todo para decidir, que es súper importante. Mejor que se equivoquen haciendo algo a que se equivoquen no haciendo nada. Pero mira, lo que has dicho del juego, hay 7 sistemas biológicos que son compartidos por todos los mamíferos, y uno es el juego. ¿Por qué? Cuando tú ves a un perro jugar con otro perro, cuando son cachorros, uno se pone encima, el otro se pone debajo, porque están practicando, cuando llegue el momento de quién va a ser macho alfa o macho beta, cómo saber hacerlo. Con los gatos, con todos los animales vamos a ver eso, las cabras cuando se pegan. Los niños en el juego es donde aprenden las normas sociales, aprenden a relacionarse con otros. Si no hay juego en la infancia, en la adolescencia no sé regularme con los demás, y van a venir un montón de traumas. El juego es fundamental. Y además tenemos que dejar que lo solucionen ellos cuando tienen cualquier problema, porque muchas veces nos levantamos las madres. ¿Tú qué le has dicho y tú qué le has dicho? Eso, por supuesto. A ver, hay que estar siempre ahí, como tú has dicho muy bien. Hay que estar siempre que te necesiten, pero a suficiente distancia para que ellos sientan seguridad, pero también sientan que son capaces de hacerlo por sí mismos. Es decir, tan malo es coger a un niño y hacer los deberes con él todos los días hasta que llega a los 18 años, como no estar nunca con él cuando tiene problemas para hacer los deberes. Me decía una amiga que es psicóloga, decía, mira Manolo, la asignatura que nos falta en la universidad es sentido común. Es verdad. Y eso nuestra abuela tenía mucho. En la universidad y en todos los, vamos, los aspectos de la vida. Bueno, pues mira, se nos va el tiempo, nos pasamos incluso, estamos súper a gusto con Manuel. Nosotros nos tenemos que ir a publicidad para seguir con el programa, pero nos despedimos y nos vamos a publicidad con este gran libro que podemos encontrar ¿dónde? En todas las librerías, en Amazon, en todas las de estos de internet, gracias a Dios. Por suerte acaba de salir la segunda edición, se han vendido 1.500 ejemplares en solo un mes, estoy muy contento. Sí. Qué bien, qué maravilla. Porque es como un hijo. Es un hijo, claro que sí, al que hay que dejar Está la adolescencia, ya está volando solo. Pues muchísimas gracias por estar aquí.